Muy buenas a todos, soy su Dr. Maiter y hoy miren dónde estoy. Estoy en un supermercado. ¿Por qué? Porque aquí es donde cometemos los principales errores, los que nos consideramos unos ketos perfectos. Y debo decirles que escoger el alimento keto es lo más importante para hacer un keto y tú estás cometiendo errores cuando escoges los alimentos, cuando vienes al supermercado. Todo te lo ofrecen como keto friendly, todo te lo ofrecen como keto, todo crees que es keto, pero tú te estás encargando, siendo keto, de subirte de peso y de engordarte. Y te voy a mostrar hoy esos 5 superalimentos, super keto, que tú crees que son saludables, pero que no, te están enfermando. Así que voy a mostrarte esos 5 alimentos y cuáles son los que no debes comprar y cuáles son los que debes comprar para tener un estilo keto perfecto, como quien, como tu Dr. Maiter. Sígueme aquí, inscríbete a mi canal porque este video no te lo puedes perder. El primer alimento que tú crees que es keto, pero que te está enfermando, es la tocineta. La tocineta, no toda la tocineta es keto. Vamos y te voy a decir qué es lo que tú compras. Tú vienes al congelador y escoges cualquier tocineta y dices, ay, sin marcas, esta tocineta es hermosa, es especial. Pues no. Si tú vas y lees por detrás, la información nutricional dice que es solo grasa, pero cuando lees los ingredientes te das cuenta de varias cosas. Uno, que tiene... Miren lo que tiene, maltodextrina, o sea, azúcar, que tiene, ojo con esto, nitrato de sodio, o sea, cancerígeno, que tiene además de eso dextrosa, o sea, más azúcar, que tiene parte de la papa, que tiene ojo, contiene proteínas de la leche. Señores, esto que se supone que es supernatural, ¿listo? Que tú crees que es supernatural, en realidad es una comida que te va a enfermar, porque está llena de azúcar, está llena de carbohidratos y está llena de conservantes como el nitrato. Entonces, ser keto es saber escoger los alimentos. De una te digo, alimento que esté en la nevera se considera que es un alimento procesado que te va a enfermar. Ahorita te voy a decir con qué puedes reemplazar este alimento. Y ojo, qué tocineta es la que debes comprar, para que sepas que es mucho más barata y además de eso puedes hacer lo que quieras con la otra tocineta. Ahorita te la muestro. Bueno, mis señores, y la parte más escondida del almacén está en la punta de allá, es donde están las carnes naturales, las proteínas naturales que quiero verlas. Miren, estamos aquí cerca de las llantas y ahora miren, por aquí. Ya casi llegamos. Esta es la parte más importante de un keto. Señores, si usted es un keto perfecto, debe comprar todo natural. Y en todos los supermercados del mundo existe hoy donde vende la carne natural. Quiero que miren, te acerques. Esta parte, esto que ustedes ven aquí, es la panceta. Esa panceta de cerdo, que es el bacon natural. No sé si me pueden sacar un pedacito para verlo. Con eso ustedes pueden hacer su propio chicharrón, sus propias tocinetas. Mírenlo, miren, esta parte hermosa, ¿sí? Eso. Y con ¿qué hacemos? Cuénteme usted. Costilla con chicharrón. Muéstrame uno de esos para mostrarle a la gente. ¿Sí? Y la gente no lo quiere comprar natural, quieren comprarlo allá en bolsa, procesado, mientras que aquí está completamente natural. Miren esto, patas de cerdo. Segundo alimento. Te equivocas muchísimo, ya hablamos de la tocineta, que es parte importante de nosotros, pero el segunda equivocación es en escoger las proteínas. Y te vienes a donde estas empresas, donde venden comidas congeladas, que tienen una función. Para poder congelarlas, tienen que colocarle conservantes que permitan la congelación. ¿Cuáles son esos? Nitratos y glutamato monosódico. Y segundo, para poder procesarlas y que sepan a rico, tienen que adicionarle azúcar. Cualquiera de estas proteínas, miren las que ustedes, ahorita esta que es una costilla de cerdo, que es un pollo procesado de nevera, y esta que son unas albóndigas procesadas, tienen, si ustedes leen los ingredientes, 3 ingredientes en común, que se los voy a leer. 1, tienen dextrosa, o sea, tienen azúcar. 2, tienen nitrato de sodio para poder conservarlo mucho tiempo. 3, tiene glutamato monosódico, que es un aumentador del sabor. Los 3, uno de ellos produce cáncer, otro de ellos te engorda y otro de ellos te enferma y te hace pensar menos. Todas las comidas congeladas que tú crees que son ketos, al final terminan no siendo. Lo peor, no te lo colocan en la información nutricional, sino en la letra chiquita, que toca leer así, como que así, ¿listo? Entonces, ojo, cuando vayas a escoger un alimento, trata de escogerlo lo más natural. Ahorita te muestro
con qué es, cuál es el que debes comprar. Miren la carne molida, entre más grasosa mejor. Deje de comprar carne molida magra. Miren, todos los pollos, toda la menudencia, miren, con su piel, espectacular, hermoso, miren, todo esto es lo que pueden consumir. Miren por acá. O sea, mejor dicho, no hay ninguna excusa para no consumir los productos naturales. Deja de consumir procesados, deja de consumir cosas de congelador, deja de consumir químicos. Eso de pronto en otros sitios donde no se consigue nada natural, pero aquí en Estados Unidos, aquí en Europa, aquí en Colombia, aquí en Latinoamérica, siempre vas a conseguir esto, la proteína natural, que es lo que quiero que tú consumas. Ese tercer alimento que te está enfermando y que tú, como consumidor, no sabes cuál es escoger, son las grasas. Recuerda que las grasas son saturadas, que son buenas, son, ojo, monoinsaturadas, ahí está el aceite de oliva, y son, el tercero, las poliinsaturadas, que son los aceites vegetales. Hoy en día, la mayoría de los aceites vegetales los están convirtiendo. Los aceites vegetales, las grasas poliinsaturadas, en realidad el estado natural de ellas es líquido. Para que se vuelva sólido un aceite vegetal como este y volverlo una margarina, toca hidrogenarlo. Y al hidrogenarlo se convierte en una completa oxidación para tu cuerpo y el responsable de tu enfermedad cardiovascular. Lo mismo sucede con estas nuevas margarinas disque de olivas, ¿sí? Igual, toca hidrogenarlas para volverlas sólidas. Ellas son a temperatura ambiente, en realidad son líquidas. Y lo mismo está sucediendo con el aguacate. El aguacate es un ácido, ojo con esto, perdón, es un ácido graso monoinsaturado, hermoso, pero debemos saber cuál escoger. De una les digo, el hecho de que ya tengan información nutricional quiere decir que está repleto de conservantes. Todos esos tres, tú no sabes escoger una buena margarina, una buena mantequilla, crees que estás consumiendo mantequilla, ojo con esto, un buen aceite de oliva y lo compras sólido, o el mismo aguacate. Vamos a hablar con qué lo podemos reemplazar ahorita. Este es tal vez para mí lo más importante, saber escoger la mantequilla, porque nos tratan de confundir. Todo eso que tú ves aquí son en realidad lo que llaman margarinas. Mira, aquí hay de girasol, aquí hay de canola, aquí hay de canola, aquí hay de aceite de oliva, aquí hay de todo. O sea, son aceites omega 6 llenos de ácido linoleico que están demostrados que son los que producen infarto de miocardio. ¿Dónde escoger la mantequilla? Vámonos. Si tú sigues por aquí, vamos, corre. Se me perdió. Ah, míralo por acá, aquí. Esto es lo que tú ves, esto sí es mantequilla. La mantequilla es una grasa saturada, es un derivado lácteo espectacular. Tienes que coger, y cuando miren la información nutricional, lo único que debe decir es crema de leche pasteurizada, no más. Láctea, nunca con aceite vegetal, siempre una crema de leche. Mantequilla, puede ser mantequilla allí, pero lo importante es que sea grasa saturada. Esta, ojo, grasa saturada, así a temperatura ambiente, es sólida, no como la otra que tienen que hidrogenarla y volverla sólida, ¿listo? Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte a mi canal, ojo con esto, activar las notificaciones y conóceme en mi página web drbaite.com. Sigamos. Bueno, y le mencioné que las grasas monoinsaturadas, el aceite de oliva, debe ser líquido. Y no todos los aceites de oliva son buenos. Hoy nos tratan de confundir. Voy a hacer un video solamente sobre aceites de oliva después para que aprendan qué es virgen, qué es extra virgen, qué es todo eso. Pero cuando vayan a buscar aceite de oliva, busquen uno. Este por lo menos que le dice que tiene aceite de oliva, miren aquí, con canola, nada de eso. No lo combinen, ¿no? Debe ser un aceite de oliva como estos, que dicen aceite de oliva español extra virgen. Lo importante es que sea extra virgen, es que sea líquido, es que sea de oliva pura y nunca combinado con otro vegetal. Es importante que lo sepan, ¿listo? Y en todos los supermercados del mundo siempre vas a conseguir aguacate natural. Estos son los aguacates colombianos, los mexicanos son así de chiquitos. Siempre consume aguacate natural. Llévatelo para tu casa y tenlo toda la semana. No se te ocurra consumir aguacate procesado. Un keto perfecto consume esta fruta llena de grasa monoinsaturada siempre. ¿Listo? Y ese quinto alimento en la cual yo sé que tú estás cometiendo grandes errores es cuando compras el huevo. El huevo no se debe consumir nunca, ojo, cuando venga ahí en agua
y en un tarro. No entiendo por qué tú estás consumiendo. Sí, yo sé que te simplifica la vida. Sí, sé que te lo puedes llevar para tu oficina. Sí, sé que te pueda durar. Pero bueno, te voy a mostrar que esto no es porque está lleno de conservantes, lo mismo que los anteriores, no te preocupes. Ahorita te voy a mostrar con qué lo puedes reemplazar para que seas un keto perfecto. Ojo, no solo bajes de peso, sino que cures y sanes tu cuerpo. Entonces, para un keto, lo principal son los huevos. Yo personalmente me como 35 huevos a la semana. Entonces aquí están mis 30 y arriba están otros 10. Debo consumir un huevo que sea de gallina feliz. No vayan a comprar uno que diga de gallina triste. Traten de comprarlo de gallina feliz, porque ellas tienen los huevos felices, no tristes. Ellas cuando empollan, lo empollan felices. Así que busquen un huevo natural, busquen un huevo de verdad, busquen un huevo de verdad que sientan que es orgánico, si los venden, lo más orgánico posible. Así puedes iniciar a hacer un keto perfecto y deja de consumir esos huevos que vienen por ahí en agua y en esas cosas o en frío o guardado. ¿Listo? Este es el primer paso para un keto perfecto. Me da mucha risa porque estoy de verdad en la otra punta del supermercado. Entré allá, me tengo que caminar hasta la punta para encontrar lo natural. Mira, cuando llegas a un supermercado, te van a ofrecer muchas cosas keto friendly, que sí van a hacer que tu vida sea más fácil, pero el hacer que tu vida sea más fácil no es compatible con que sea natural. Quiero que lo tengas súper claro. El hacer la vida más fácil significa que hay que añadirle glutamato monosódico, nitratos, azúcar, para que dure mucho tiempo en el congelador. Yo lo que te invito en este espectacular video es que en el supermercado puedes conseguir todo keto, pero vas a conseguir keto malo, como llamo keto loco, o keto sucio, y luego puedes conseguir cosas keto que te ayuden, no solo a bajar de peso, sino a sanar tu cuerpo. Y esto que ustedes ven aquí es lo natural. Consume verduras verdes, perfecto, son tus carbohidratos. ¿En dónde? En la parte natural. Consume grasas monoinsaturadas, ¿de dónde? Del aceite de oliva, ¿de dónde? Del aguacate natural, ¿de dónde? Obviamente de las olivas. Consume grasas saturadas, de la mantequilla, pero también proteínas grasosas. Y siempre que cojas tus proteínas, especialmente lo que tiene que ver con carnes rojas, con pollo y con cerdo, siempre súper natural, ahí te lo tienen para tu mesa. De pronto con el pescado no es tan fácil, pero también se puede. Pero con estas siempre vas a conseguir proteínas naturales. Señores, 5 alimentos que tú creías que eran keto y te estaban enfermando, te los cambié por 5 alimentos que son keto y te van a sanar. Tú escoges, ¿quieres enfermarte, quieres sanarte? ¿Con quién estás? Con el mejor en keto. Aquí, conmigo, con tu doctor Biter, un médico que la tiene súper clara en este mundo keto y lo único que quiere es que tú bajes de peso, tengas energía y sanes tu cuerpo. Así de fácil, soy tu doctor Biter. Chao, chao.